Bueno, nos encontramos entonces a una vista microscópica de lo que son representaciones de las células del cuerpo humano. Entonces vamos viajando a través de ellas y encontramos una célula. Vemos su interior, ahí está el núcleo, las mitocondrias, los retículos endoplasmáticos, y aquí al finalizar vemos la membrana celular, la cual tiene una capa bilipídica. El taller número 2 del periodo 2 de Ciencias Naturales del grado sexto corresponde a cómo la membrana celular facilita ciertos procesos. Las competencias que vamos a desarrollar son explicar cómo se dan los procesos de difusión y ósmosis en los seres vivos, y la segunda es interactuar en sana convivencia de manera productiva, asumiendo compromisos. Para ello nos vamos a concentrar detenidamente en el sustento teórico. El sustento teórico de este taller comprende revisar lo que es la membrana plasmática, sus funciones, su composición química, y hacemos énfasis en la principal función, que es el transporte de sustancias. Para hacer la lectura, recordemos que tenemos que estar muy concentrados, prestando atención a los conceptos principales, a las ideas, y cuando hayamos terminado la lectura, hacer una retroalimentación de eso que hemos leído. La idea es que después yo mismo o yo misma me pueda explicar dicho tema. Comencemos entonces con la lectura. Membrana plasmática. La membrana plasmática, conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. La membrana plasmática es muy delgada, mide de 7 a 10 nanómetros de grosor, por lo que el microscopio óptico no la detecta, solo puede ser observada con el microscopio electrónico. La membrana celular se caracteriza por ser una estructura dinámica, siendo la fluidez una de las características más importantes que posee. Esta fluidez aumenta al aumentar la temperatura. También depende de la naturaleza de los lípidos que posee, puesto que la presencia de lípidos insaturados y de cadena corta favorecen el aumento de la fluidez. La presencia de colesterol endurece las membranas, reduciendo su fluidez y permeabilidad. Función. Primera, es una barrera entre el interior de la célula y su entorno. Segundo, permite la entrada y salida de moléculas a través de ella, fenómeno llamado permeabilidad, aunque no deja pasar fácilmente a todas las moléculas, por lo que es selectivamente permeable. Tercero, permite el transporte de moléculas necesarias para su metabolismo. Cuarto, a través de la membrana, las células se comunican entre sí. Quinto, puede reconocer y adherirse a otras células. Habiendo hecho la lectura, reviso cuáles son los conceptos. En este caso, los he marcado con verde. Membrana celular, delimita, microscopio electrónico, temperatura, colesterol, lípidos, permeabilidad, barrera. Nuevamente marqué aquí permeabilidad, selectivamente permeable, metabolismo, adherirse. ¿Qué puedo yo hablar de esto que terminé de leer? Entonces, puedo hablar de que estamos haciendo énfasis en una parte de la célula que se llama membrana celular. Todas las células tienen membrana celular que delimita y es una barrera entre la célula, el contenido celular, y el medio externo.
que no la podemos ver con un microscopio óptico, sino que tenemos necesidad de utilizar un microscopio electrónico para poder detallar sus partes, que tiene una característica muy importante, que es fluidez, y esta fluidez depende de la temperatura. Además también depende del colesterol que tenga la membrana. Y otra característica de la membrana celular es la permeabilidad. Así que tenemos estas 5 funciones de la membrana. Lo más importante es que es una barrera entre el medio externo y el medio interno, que tiene esa característica de permeabilidad, pero permeabilidad selectiva, es decir, deja pasar ciertas sustancias y otras no, que favorecen al metabolismo, y además que las membranas celular puede reconocer y adherirse a otras células. La membrana celular nunca está quieta. Observemos la imagen que tenemos en nuestra guía. Bueno, en esta imagen, esta figura que está al lado izquierdo representa una célula. Aquí está el interior de la célula, y acá este cuadrito me va a tomar esta muestra de membrana celular. La membrana celular, entonces dijimos que delimitaba la célula. Decimos también que la membrana celular está compuesta por principalmente 3 tipos de sustancias diferentes: lípidos, proteínas y glúcidos, que aquí en este caso no la muestra la figura. Esta capa que se ve aquí es una capa de lípidos. Aquí por dentro también la hay, esa capa de lípidos. Estas figuras aquí que las denotan en color azul son las proteínas que están insertas en la bicapa de lípidos. Como ya dijimos, entonces la célula tiene la membrana compuesta principalmente de lípidos, proteínas, glúcidos y algunas combinaciones que se dan entre ellos. El estudio que se hizo y explica cómo funciona y cómo está constituida la membrana celular fue expuesto en 1972 por los científicos Singer y Nicholson. Ese estudio, esa teoría se denomina modelo del mosaico fluido. Continuando con la lectura que hacemos sobre el taller 2, encontramos que se habla de la composición química de la membrana celular. Primero determinamos: la membrana celular es una membrana delgada formada por 2 capas de moléculas de lípidos, en la que se encuentran además proteínas y glúcidos. Los lípidos que constituyen la bicapa de la membrana son fosfolípidos, glucolípidos y colesterol, y su principal función es actuar como una barrera semipermeable. Las proteínas que forman la membrana son integrales o periféricas, y su función se relaciona con el transporte y la comunicación. Los glúcidos por lo general se encuentran unidos a lípidos, formando glucolípidos, o a las proteínas, generándose glucoproteínas. Su principal función es constituir la cubierta celular o glucocales. Proteínas en la membrana. Mientras la bicapa lipídica determina la estructura básica de la membrana, las proteínas pueden desempeñar múltiples funciones como receptores, que captan sustancias del medio y desencadenan respuestas intracelulares. Enzimas, que son sustancias químicas que aceleran las reacciones químicas. Transportadores, canales y bombas.
encargados de permitir y regular el paso de sustancias a través de la membrana. A veces las proteínas y los lípidos tienen carbohidratos unidos a ellas, formando glucoproteínas y glucolípidos respectivamente. Nuevamente, una vez hecha la lectura, revisamos cuáles son los conceptos y cuáles ideas son importantes. Entonces, los conceptos, pues algunos ya los hemos mencionado con anterioridad, pero aquí es muy importante volverlos a mencionar porque forman parte de lo que corresponde a la química de la membrana celular. Entonces, podemos decir que la membrana celular químicamente está compuesta por lípidos, proteínas y glúcidos, que los lípidos conforman la estructura y son barreras semipermeables, la estructura de la membrana, que las proteínas entonces están ahí presentes, incrustadas dentro de esos lípidos y actúan en el transporte y la comunicación, y los glúcidos están formando parte de la cubierta celular. Las proteínas tienen varias funciones, como receptores de sustancias, como enzimas que regulan las reacciones químicas, generalmente aceleran las reacciones químicas, y también sirven de transportadores, canales y bombas. En esta parte ya he hecho la lectura y ya he resaltado todo lo que es importante ahí. Entonces hago mi explicación. Hablamos del movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática. ¿Para qué hay movimiento de sustancias a través de la membrana plasmática? Pues para poder cumplir con las funciones metabólicas de la célula. Así, una célula cualquiera necesita nutrientes, entonces los nutrientes deben pasar por la membrana celular. De igual manera, la célula forma desechos y esos desechos deben atravesar la membrana celular. Asimismo, hay células que producen sustancias, excretan sustancias, y esas sustancias también salen a través de la membrana celular. Esas salidas, esas entradas se denominan transporte de sustancias. Así, hay transporte pasivo cuando no se requiere energía, transporte activo cuando se requiere energía y transporte mediado por vesículas que también requiere energía. En la figura que aparece aquí en el taller observamos la bicapa lipídica y estas figuras que están en morado me están representando las proteínas. Este primer caso me está mostrando transporte activo. Entonces se requiere para el transporte activo siempre proteína, ¿ya? Para que entren sustancias se requiere entonces de energía en forma de ATP. Aquí estas proteínas también están haciendo la función de permitir, de facilitar la entrada de sustancias. Pero en este caso, cuando la proteína sirve de canal, no está gastando energía, es decir, no está gastando ATP, entonces se le llama difusión facilitada. De igual manera, en este caso tampoco está gastando energía y ahí la proteína entonces es una proteína transportadora. Ella transporta la sustancia, pero no gasta energía. Y en este caso, ¿sí?, que puede ser para los gases que requiere la célula, como el gas, el oxígeno, pues entra fácilmente a través de la membrana celular. Entonces estas tres
me están representando el transporte pasivo y esta me está representando el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? Que estas no requieren gasto de energía. En cambio, en estas sí hay gasto de energía. Continuamos con la lectura y avanzamos lo que es el transporte pasivo. Ya mirando la figura ya les había explicado parte del transporte pasivo. Entonces, cuando hago la lectura me doy cuenta que el transporte pasivo no requiere de energía y que podemos encontrar difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. Ya habíamos hablado de la difusión simple, en la cual no se requiere el gasto de energía y es para que pasen, por ejemplo, gases como el oxígeno, el dióxido de carbono. En la difusión facilitada, pues se requieren de proteínas que sirven de canales para que pasen las sustancias o que sirven como facilitadoras. En ninguno de los dos casos se requiere el gasto de energía. Y la ósmosis es el paso del agua a través de la membrana, que es muy importante que el agua pase ya sea hacia adentro o hacia afuera de la membrana. Existen, digamos, tres fenómenos, ¿sí? Un fenómeno que se llama isotónico, otro hipertónico y el otro hipotónico. Eso hace referencia a la concentración de sustancias que hayan por fuera o adentro o que sean, digamos, esas concentraciones iguales. Hablamos de isotónica cuando hay igual concentración adentro de la célula que afuera. Hablamos de hipertónica cuando afuera hay mayor concentración de partículas y esto se origina porque la célula deja salir agua de su interior con el ánimo de balancear lo de adentro con lo que tiene de afuera. Y en este caso el agua, la célula pierde agua y se arruga. Y otra condición que podría suceder es que sea hipotónica el fenómeno, ¿no? Entonces es todo lo contrario a hipertónica. Aquí sucede que la concentración de partículas en el interior de la célula es mayor que en su medio externo. Ahí el agua entonces entra. Las células se hinchan e inclusive explotan. Entonces, ¿cuándo han visto ustedes que las células se arruguen? Condiciones de esa manera. Ustedes han estado en una piscina o en un río o han lavado alguna ropa, loza, y los deditos se le arrugan. Bueno, eso ha pasado porque ha habido un fenómeno hipertónico. Por el contrario, se puede presentar el fenómeno hipotónico. Entonces, las células pueden explotar. Bueno, si eso sucediera en nuestro cuerpo, pues nos enfermaríamos gravemente. Continuando con la lectura y habiéndola hecho, entonces miramos que el transporte activo requiere el gasto de ATP, adenosíntrifosfato. Eso es una molécula química y es una molécula tan importante porque es la que carga la energía. Entonces, hablamos de transporte activo cuando hay gasto de energía. ¿Listo? Este transporte requiere la presencia de proteínas, ¿ya? Que utilizan ese ATP. Esas proteínas, digamos, tienen dos punticos donde se encuentran uno con el ATP y otro con la sustancia que requieren transportar. Y una vez las hayan transportado, la
proteína vuelve a su estado natural, es decir, como estaba antes. Y eso sucede una y otra vez. Ahora hablamos de este otro tipo de transporte, que es el transporte mediado por vesículas. Está la endocitosis y está la exocitosis. La endocitosis significa el paso de sustancias de afuera hacia dentro, ¿ya? Entonces tenemos aquí la membrana celular, ¿sí?, mostrando cómo hay sustancias afuera que la célula requiere. Cuando la célula requiere, pues da la orden a que la membrana empiece a hacer invaginaciones. Esta curvatura que hay acá se llama invaginación. Y las moléculas que ella requiere van quedando ahí atrapadas. Luego ocurre un acercamiento entre la membrana en las dos partes, de tal forma que cierra esa invaginación, ¿ya?, formándose lo que se conoce con el nombre de una vesícula y quedando atrapado aquí adentro la sustancia que requiere la célula. A este lado también es una entrada de agua, ¿ya? A eso le conocemos con el nombre de pinocitosis. Entonces está afuera el líquido y la célula requiere alguna sustancia que está diluida en este líquido. Entonces, de igual manera, crea una invaginación que pronto va cerrando hasta que convierte en vesícula y dejando dentro la sustancia líquida. A eso se le conoce con el nombre de pinocitosis. Wow. Y aquí estamos viendo entonces la exocitosis. La exocitosis es al contrario de la endocitosis. La exocitosis es la salida de sustancias que la célula no quiere en su interior porque la puede estar dañando, puede intoxicarse, o porque esa es la función de dicha célula. Entonces, por ejemplo, una célula que produzca saliva o algún jugo pancreático o algún jugo estomacal, pues esa es la forma. Van formando vesículas alrededor de las sustancias que luego viajan hasta toparse con la pared celular y volver a conformar parte de ella. Entonces es el proceso contrario. Aquí llegó la vesícula, se adhirió a la membrana y empezó luego a abrir la membrana para dejar esta sustancia al exterior. Entonces aquí observamos cómo está la vesícula formada adentro con la sustancia, se adhiere a la membrana y saca la sustancia. Y eso puede pasar una y otra vez mientras la célula esté viva y activa.